Ok, entonces, esta lámina que ustedes están viendo con el ejercicio que se desarrolla, se basa en el ejercicio que viene desarrollando el autor en el libro, ¿no? Entonces, recuerden que platicábamos que siempre vamos a partir de dos columnas que ustedes les van a dar, la de trabajo y la de producción, ¿no? L y Q. Y lo que ustedes tienen que sacar en el ejercicio del examen son datos. Aquí únicamente están los costos, pero tienen que sacar datos. Este es el producto total, tienen que sacar el producto medio, el producto marginal. Recuerden que cada uno de estos conceptos me da información distinta. El producto medio me habla en promedio cada trabajador cuánto produce dado un nivel de tecnología dado, porque recuerden que el capital en el corto plazo es constante, ¿sí? Sabemos nosotros también que la productividad entendida como lo que fabrica, ¿no? Contribuye un trabajador al proceso productivo en un tiempo determinado, una hora, ¿no? Varía, ¿no? Dependiendo de cada trabajador a cada trabajador. Entonces, el concepto de productividad marginal a mí me sirve para saber, ¿no? Cuál es la contribución, cómo cambia el producto total, ¿no? Cómo varía el producto total cuando se incorpora al proceso productivo un trabajador adicional, ¿sí? Siempre es en términos de una unidad. Entonces puede ser un trabajador, una hora de trabajo, una hora de trabajo adicional que se contrata. Siempre es en términos de una unidad, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros con esos datos, trabajo, producto total, producto medio y producto marginal, podíamos, ¿no? Identificar las etapas en las cuales era conveniente para la empresa producir. Y hablábamos de dos conceptos, el óptimo técnico y el máximo técnico. El óptimo técnico era cuando yo graficaba, ¿no? La curva de producto medio y producto marginal, y donde ambas se cruzaban, donde ambas se intersectan. En ese punto, a ese nivel de producción y con esa cantidad de trabajo, es la mejor relación, ¿no? Producto, trabajadores. Pero decíamos, ¿no? Que todavía la empresa tiene un margen para seguir produciendo si cambia su demanda en el mercado, y que todavía puede seguir contratando trabajadores, ¿no? Todavía le es rentable. Entonces ahí hablábamos de que va a dejar de contratar trabajadores hasta donde se alcance el máximo técnico. Es decir, recuerden nada más, aquí no lo tengo, nada más lo estoy parafraseando, pero ya lo vimos, ¿no? Entonces recuerden que tenemos mi función de producción, y que cuando esta función de producción llega a su máximo, ¿no? Ahí tenemos el máximo técnico. El producto marginal del trabajo en el máximo técnico es cero, y a partir de ahí empieza a disminuir. Entonces decíamos, el máximo técnico me marca el límite hasta donde la empresa puede producir de manera rentable, ¿sí? Recuerden que a lo largo de la función de producción nosotros vamos a encontrar rendimientos crecientes, que es esto, ¿no? El segundo trabajador produce 10 camisas, ¿no? Entonces, bueno, mejor dicho, ¿no? Con un primer trabajador se producen 4 camisas. Yo contrato un segundo trabajador y se producen 10 camisas, ¿no? Entonces, vean, este segundo trabajador, si yo saco el producto marginal, que acuérdense que es la diferencia del producto total, 10 menos 4, entre, ¿no? La diferencia en el trabajo, 2 menos 1. 10 menos 4 me da 6. 2 menos 1 me da 1, me da 6. Entonces, mientras que el primer trabajador contribuyó con 4 unidades al proceso productivo, el segundo trabajador lo hace con 6. El segundo trabajador es más productivo que el primero. Y esa es la zona de qué, Brian, de rendimientos de qué tipo. ¿Sí te acuerdas o no? No, De rendimientos de qué tipo. ¿Quién le ayuda a Brian? crecientes. De rendimientos crecientes. Tenemos rendimientos constantes, rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. Entonces, en las primeras etapas de la producción, imagínense, todo está nuevo, una planta, ¿no? Hay capacidad instalada y herramientas, entonces una persona pues no va a poder ocupar todo eso.
Pero si llega una segunda persona, el producto total aumenta y también aumenta la productividad del trabajo. Es más productivo ese segundo trabajador que el primero, ¿sí? Y recuerden que los rendimientos decrecientes es, si yo sigo contratando y contratando trabajadores, pues va a pasar que voy a ir llenando las máquinas, que los turnos, o sea, me decía su compañera, ¿no? Pues contrato más o establezco otros turnos. Tengo un turno, tengo 3 turnos al mismo tiempo, bueno, tengo 3 turnos, ¿no? Y cada turno está lleno, ¿no? Se estorban y empieza, o sea, si yo sigo contratando trabajadores, los trabajadores en lugar de apoyarse para construir más, para producir más, empiezan a estorbar. Y el último trabajador que contrate va a ser menos que productivo que el otro y esa era la zona de rendimientos decrecientes. Entonces, ustedes se dan cuenta, este segundo trabajador fue más productivo que el primero. Los rendimientos son crecientes. ¿Qué pasa con un tercer trabajador? Vean, aquí aumenta el producto total, pero ¿qué pasa en términos de producto marginal? ¿De cuánto es el producto marginal ahí? A ver, Adán, Sí. Ahí en la de 15-16, ¿no? De uno. 15, 16, ¿no? Aquí, con el tercer trabajador, Perdón, tercer trabajador, del segundo al tercero son de 3. de 3, ¿no? ¿Cómo lo hago? 13 menos 10, el cambio en Q entre el cambio en L, 3 menos 2, 1, 3. Entonces, con este tercer trabajador, aumentó el producto total, la producción de la empresa, pero la contribución individual de ese trabajador fue menor que la del segundo. Entonces, a partir de aquí, empezamos con qué, ¿no? Con la etapa de rendimientos marginales decrecientes. La empresa sigue produciendo, su producción sigue aumentando, pero a tasas cada vez más pequeñas, 13, 15, 16, ¿no? Igual aquí puede ser 16.2, 16.3, y si empieza con 15, 14, entramos en la fase de ¿qué? De rendimientos negativos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros ahora vinculemos toda esta noción de la producción con la noción de costos, porque para generar este producto les decía que necesitamos comprar factores productivos, fijos y variables. Decimos que los fijos no van a cambiar, pero eso no significa que no incurramos en un costo para contratarlos, para comprarlos. Entonces, si nosotros vamos a producir y nuestra planta no es propia, pues tenemos que pagar la renta de la planta. Si para financiar el proceso productivo no tenemos recursos propios, tenemos que contratar un crédito y tenemos que pagar cierta tasa de interés al mes, una determinada cantidad por ese financiamiento. Entonces son costos que van a estar ahí, produzcamos o no produzcamos, que es esa cuestión de los costos fijos y decíamos que son constantes. En el caso de los costos variables, en el corto plazo y tal cual mi función de producción, la única o sea, la única o el único factor que me va a permitir tener mayor producción es contratar más trabajadores. Si quiero reducir mi producción, despido trabajadores. Entonces, la producción en el corto plazo depende enteramente de la cantidad de trabajo empleado, del número de trabajadores, del número de horas empleadas. Entonces, ese va a ser mi costo variable. ¿Y cómo calculo el costo variable? Lo decíamos, ¿no? Tengo que multiplicar L por lo que yo le pago a él. Si yo tengo un trabajador, pues tengo que multiplicar, ¿no? Lo que me cuesta ese trabajador. Que ese trabajador me cuesta $25 al día. 1 por 25. Si yo tengo 2 trabajadores, pues tengo que multiplicar ese costo de su salario por los 2 trabajadores, 50. Entonces vean, este costo variable sí se modifica con el nivel de producción. ¿Por qué? Porque contratar esos trabajadores va a hacer que la producción se modifique. Tengo los costos variables. Y tengo la la columna de costo total, que es la suma de ambas, ¿sí? Entonces vean, produzca yo 0 o produzca 16, o sea, ya desde aquí en 0, y por eso les decía, yo ya tengo aquí costos, ¿no? No puedo tener ningún trabajador contratado, pero ya tengo costos fijos, ¿sí? Entonces, esa es mi columna de costos. Todo repitiendo lo que ya repetí porque no les ha quedado claro. Tenemos esa cuestión del costo marginal. Así como es el caso del producto marginal, platicábamos que a mí también me interesa cómo se incrementan mis costos, cómo cambian mis costos
con cada unidad de producto, ¿no?, fabricado. Por eso tenemos aquí la fórmula del costo marginal, cómo cambia el costo total cuando aumenta, cuando varía Q. Entonces, lo mismo que hicimos en el caso del producto marginal vamos a tener con el costo marginal. Para obtener el primer costo marginal, ¿cómo cambia mi columna de costo total? ¿Cómo cambian mis costos totales de no producir a producir 4 camisas? 50 menos 25, 25. Ya tengo el numerador, ¿no? Sí, ya tengo el numerador. Ahora me hace falta el denominador, el cambio en Q. 4 menos 0, 4. 25 entre 4 me da 6.25. ¿Sí? Ok. Calculo el segundo costo marginal cuando mi producto aumenta de 4 a 10. Yo quiero saber en cuánto cambian mis costos totales cuando yo produzco una unidad de producto adicional. ¿Cómo le hago? El cambio en el costo total, 75 menos 50, ¿no?, entre, ¿no?, 10 menos 4, 6. ¿No? Entonces aquí son 25 entre 6, 4, 17. ¿No? Entonces aquí voy a poner, fíjense, voy a poner aquí, si dijera producto marginal, ¿sí? 4, 6, 3, 2, 1. Esto fue lo que acabamos de sacar, ¿no? 4 menos 0, 4, entre 1, 4. 10 menos 4, 6, entre 1, 6. 3 menos 10, 3, entre 3 menos 2, 1, 3. Así sacamos nuestra columna de producto marginal. ¿Sí? Entonces vean, me gustaría que pusieran atención en el paso de B a C, o en el paso, mejor dicho, todo esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos observar nosotros aquí? ¿No? Toda esta zona es de rendimientos crecientes. Si yo me fijo cómo se comporta, ¿no?, comparativamente el costo marginal con el producto marginal, que mientras el producto, ¿no?, la productividad de cada trabajador aumenta, su contribución es sumamente importante en estas etapas de la producción. ¿Qué pasa en términos de los costos marginales, chicos? ¿Vienen qué? Aquí está. Vienen cayendo, ¿sí? Y ya les había dicho la última sesión que esto qué significaba, que lo que producen, ¿no?, esos trabajadores excede lo que me cuesta pagarles. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no? Sí, Sí. doctora. Entonces vean, aquí tengo el producto marginal, ¿no? Producción. Entonces voy a tener una cuestión y les decía que es como un espejo, ¿sí? Entonces, en las primeras etapas de producción, 4, ¿no?, 10, ay, no, es que me queda muy feo. Déjenme ver. Aquí, ¿no? Aquí estaríamos hablando. Imagínense que aquí nos da esta cuestión. Aquí tenemos 10, ¿no? Todo lo demás aquí también tengo 10. Entonces vean, ¿no? En las primeras etapas de la producción, esas que están aquí en el triangulito, de A a C, ¿no?, tengo mi zona de rendimientos crecientes. Lo que producen los trabajadores, ¿no?, es mayor que lo que me cuesta pagarles. Por eso en esta etapa los costos disminuyen y la productividad de trabajo aumenta. Cuando este llega a su máximo, el producto marginal, ¿qué le pasa al costo marginal? Llega a su mínimo. Es como si le pusieran un espejito, ¿no?, a la curva de producto marginal. Entonces vean, sigo contratando, ahora voy a contratar al tercer trabajador. El producto total aumenta, sí, pero ¿qué pasa en términos individuales? Que solamente contribuyó con 3 camisas, entonces es menos productivo que el segundo trabajador. Empieza a caer, ¿no?, aquí es menos productivo, empieza a caer su productividad. ¿Y qué pasa, no?, con mi espejito, con el de los costos? Que si yo saco el costo marginal, vean, ¿no?, ahora de este tercer trabajador va a ser 100 menos 75, 25, y ahora, ¿no?, ¿entre qué? 3 menos 10, 3, y me da 8.33. Entonces, ahora los costos marginales, ¿no?, el cómo cambia mi costo total cuando cuando produzco una unidad adicional, empiezan a crecer, ¿sí? Porque ahora mis costos aumentan, ¿no?, a una tasa de crecimiento mayor
que lo que aumenta la productividad del trabajo. Entonces, por eso tenemos esta forma de espejo. Entonces, cuando empezamos, ¿no?, esta zona de rendimientos decrecientes, que empieza toda esta de acá, ¿no?, los rendimientos decrecientes, el producto marginal empieza a caer y el costo marginal empieza a aumentar. Por eso, ¿no?, ustedes cuando hagan su ejercicio tienen que estar muy vivos a ver cómo se va comportando el producto marginal y cómo se comporta el costo marginal, ¿no? Ese es un primer indicador. Y después hablábamos de toda esta cuestión de los costos medios o promedios. Entonces recuerden que los costos medios o promedios me hablan de cómo se distribuyen todos mis costos por unidad de producto, por unidad producida. Y poníamos la cuestión de las paletas, ¿no?, o del renta de local. Si va una persona, ¿no?, allá a la fiesta, ¿no?, el costo fijo, o sea, sería que él pagara los 50,000 pesos en la renta del local. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues que vayan 500 personas para que el costo se divida entre mayor número de personas. Es lo mismo aquí en el caso de la producción. Para una empresa, a medida que produce más, sus costos fijos medios, ¿no?, se distribuyen entre una mayor cantidad de productos. Entonces, si se dan cuenta, entre más produce la empresa, ya no quiero rayar más para no hacerlo aquí, ¿no?, pero entre más produce la empresa, y aquí, bueno, voy a borrar, ¿no?, entre más produce la empresa, que es todo esto, a medida que aumenta su producción, ¿qué le pasa a los costos fijos medios? 6.25, 2.50, 1.92, 1.67, 1.56, disminuyen, ¿sí? Entonces, entre más produce la empresa, los costos fijos medios disminuyen. ¿Qué pasa con los costos variables medios? Pues para producir, pues yo necesito contratar trabajadores, a más trabajadores. Entonces yo quiero también saber, para establecer el precio, pues tengo que yo contemplar costos fijos y costos variables. Entonces quiero saber cuánto le toca de costos variables a cada producto. En el caso de esta fiesta, ¿cuánto le toca pagar por comida? O sea, acuérdense que en el boleto va lo que te cuesta rentar el local, lo que te cuesta rentar ¿cómo se llama? Vigilancia, o ya la da el mismo salón, la comida, la bebida. La comida y la bebida dependen del número de personas que vayan, ¿no? Entonces, en este caso, los costos variables dependen, ¿no?, de la cantidad de producción, del número de personas que yo contrate, pero quiero saber cuánto le toca también por unidad de producto en términos de costos variables. ¿Cómo lo calculo? ¿No? El costo variable total, que es esta aquí, ¿no?, esta de acá, ¿entre qué? Entre Q. ¿Sí? Y entonces, a ver, si por unidad de producto, si yo tuviera que ponerle un precio, fíjense, tendría que ponerle, produciendo 4 camisas, cada camisa, ¿no?, tendría, o sea, su costo es de 12.50, porque le toca de 6.25 de costos fijos y le toca de 6.25 de costos variables. Entonces, mínimo, ¿no?, los costos son de 12.50. El precio que fije el productor tiene que ser mínimo de 12.50 para salir tablas, pero tiene que ser mayor de 12.50, ¿no?, para tener una ganancia. ¿Sí? Entonces, vean, eso es importante. A eso me refiero con el costo fijo medio, costo variable medio, cómo lo estamos pensando. Ahora, vean cuál es la característica de la curva de costo variable medio. Lo estamos viendo aquí, pero ahorita lo vamos a ver gráficamente, ¿no? Simplemente véanlo. En las primeras etapas de la producción, donde tenemos rendimientos crecientes, recuerden que el costo variable medio está relacionado con el trabajo, ¿no? Y decimos que en las primeras etapas de la producción hay rendimientos crecientes. Y vean lo que pasa. Tienen una tendencia a ¿qué? ¿A aumentar o a disminuir? A disminuir. A disminuir, ¿no? Pero vean qué sucede, ¿no? Alcanzan un punto mínimo y a partir de ahí, y que aquí corresponde con la etapa de rendimientos decrecientes, cuando el trabajador ya no es tan productivo, sí produce, ¿no?, sí contribuye al proceso que aumenta,
pero ya no en tanto. Su tasa de crecimiento se hace más lenta. Etapa de rendimientos marginales decrecientes, y entonces los costos empiezan a ¿qué, chicos? Los costos variables medios empiezan a ¿qué? Aumentar. A aumentar, ¿sí? Entonces va a tener la curva de de costo variable medio va a tener un comportamiento similar a la curva de costo marginal. En la etapa de rendimientos crecientes tienden a disminuir, ¿qué es esto? Pero en la etapa de rendimientos decrecientes empiezan a aumentar. Van a tener la misma forma de U, de palomita y de Nike, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de los costos totales, medios o promedios? Recuerden que es la suma del costo fijo medio y del costo variable medio. Y les comentaba que va a tener exactamente, ¿no?, la misma forma de U. Pero aquí hablamos de que hay es la lucha, ¿no?, de dos fuerzas. ¿Por qué? Aquí depende, ¿no? Recuerden que al ser una suma, todo esto tiene una tendencia a disminuir. Siempre está disminuyendo, ¿no? Pero esta columna de costo variable medio tiene dos fuerzas. Hay una etapa en la que disminuye y hay una etapa en la que aumenta. ¿Sale? Entonces vean, aquí el costo total medio es de 12.50. Vamos a ver a este nivel de producción, de 10. ¿Qué pasa con el costo fijo? El costo fijo cayó. ¿En cuánto cayó? ¿Cuál es la diferencia de 2.50 a 6.25? A ver, saquen ahí la calculadora. 6.25 menos 2.50, ¿cuánto es? Tres algo, ¿no? 3.75. 3.75. ¿Cuánto? 3.75. 3.75, ¿no? Fíjense, aquí esto disminuyó 3.75 y aquí disminuyó 1.25, ¿no? Bueno, ahí no se ve. A ver, dejen, lo voy a poner con otro color. A ver, con rojo, ¿no? Aquí disminuyó 3.75 y aquí disminuyó 1.25. Todo eso no lo tienen que hacer, es simplemente para que lo vean, ¿no? Ambas bajaron, ¿sí? Ambas bajaron. ¿Y eso se refleja en qué? En que los costos totales medios disminuyeron. ¿Eh? Vamos a hacer ahora esta diferencia. 1.92 menos 2.50, ¿cuánto es, chicos? Menos 0.58. Menos 0.58. Y aquí es menos 0.77. 5.77 menos 5. Le pongo el signo negativo porque me habla de que se reduce, ¿sí? Entonces, los costos fijos bajan, los costos variables medios bajan. No, miento, aquí aumentaron, ¿verdad? Aquí aumentaron. Vean, 0.77 y aquí es de 0.58, ¿no? Se reduce el costo fijo medio porque yo sigo produciendo más en 0.58 dólares, pero los costos variables, como ya estoy en la etapa de rendimientos decrecientes, aumentaron. ¿Cuánto? 0.77. ¿Qué pasa con el costo total medio? Que es la suma de ambos. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque tenemos dos fuerzas. Una que baja los costos fijos medios, pero una que empieza a subir. Y lo que sube, ¿no?, en términos monetarios, 0.77, es mayor que 0.58. Y al ser una suma, entonces los costos medios ya no siguen bajando. ¿Empiezan a qué? Empiezan a crecer, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven la curva de costo total medio, tengan en cuenta, ¿no?, que hay dos fuerzas. Una que baja, que es la de costo total medio, que nunca deja de bajar. Pero en el caso de los costos variables medios tienen dos etapas, una en la que disminuyen
y otra en la que empiezan a aumentar. Y eso se va a reflejar, ¿no?, en la columna de costo total medio y por lo tanto en su gráfica. Entonces, esta es la lógica detrás. Esto ya lo habíamos explicado. Vean, ¿no? Aquí me hablan de las... Aquí lo tengo. Vean aquí, por favor. Entonces tengo mi curva de costo marginal. Rendimientos crecientes, ¿no?, caen, alcanza un mínimo y empieza a subir, ¿no? Tengo mi curva de costos fijos medios, ¿no?, la renta del salón, que entre más produzca, más disminuyen, ¿no? Siempre están bajando, siempre están bajando. Tengo mi curva de costo variable medio, que en la etapa también de rendimientos crecientes disminuyen, llegan a un mínimo y empiezan a ¿qué? Empiezan a aumentar. La curva moradita, ¿no? Y tengo mi curva de costo total medio, que es la suma de la morada y la verde. Obviamente es más alta porque es la suma de las dos, pero que tiene, ¿no?, que comparte con la de costo variable medio la misma forma. Etapas, ¿no?, donde cae, llega a un mínimo y aumenta. ¿Qué tengo que ver y qué es importante? Recuerdan que cuando estábamos viendo nosotros las etapas de la producción, en el óptimo técnico, el producto medio es igual al producto marginal. Y si yo lo veo con costos, en el óptimo técnico, ¿sí?, el costo medio va a ser igual al costo marginal, que va a ser aquí, fíjense, ¿no?, acá. ¿Sí? Va a coincidir. ¿Sí? Entonces esa es, ¿no?, la cantidad más eficiente en la cual puede producir esa empresa, ¿sí?, en términos de productividad del trabajo y de costos de lo que está detrás de esa producción. Pero todavía tiene un margen, ¿no?, donde puede producir. Pero vamos a ver que a partir de aquí los costos empiezan a subir y la productividad del trabajo empieza, ¿no?, a caer. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a regresar ahí al ejercicio que ya ustedes hicieron. Nada más nos hablan de las características importantes. Dice, la curva de costo fijo medio tiene una pendiente descendente. A medida que la producción aumenta, el mismo costo fijo total constante se distribuye en una producción cada vez mayor. La renta de su local ahí del Salón Coronado. La curva de costos totales medios y costo variable medio tiene forma de U. La distancia vertical entre ambas es igual al costo fijo medio. La distancia entre ambas, entre el azul y la morada, es la del costo fijo medio, porque es una suma, ¿no? Costo total medio es igual a costo variable medio más costo fijo medio, ¿sí? Costo total medio, esto lo paso por acá con signo negativo, costo variable medio es igual a costo fijo medio. Es eso, le quito, por eso me dice, ¿no? Tienen forma de U y la distancia entre ambas es igual al costo fijo medio, o sea, la cual se acorta mediante la producción aumenta. Dice, el costo fijo medio disminuye con el aumento de la producción. Y luego dice, la curva de costo marginal se cruza con la de costo variable medio y con la de costo total medio en sus puntos mínimos. Vean, ¿no? Lo voy a borrar aquí para que lo vean con mayor claridad. La curva de costo marginal, denme un minuto por favor. Ok, entonces, regreso. Me dicen que la curva de costo marginal se va a cruzar con la de costo variable medio y con la de costo total medio en sus puntos mínimos. Entonces, vean, cuando la curva de costo marginal corta, intersecta, ¿no?, a la curva de costo variable medio, nosotros sabemos que del lado de la producción, el producto marginal va a cortar a la curva de producto medio, ¿no? Acuérdense que es un espejo y ahí está el óptimo técnico, ¿no?
La empresa puede seguir produciendo más, ¿sí? Pero el producto va a empezar a caer y vean qué pasa con las de los costos. Sigue subiendo, ¿no? En el caso de la curva de costo total medio también, ¿no? La curva de costo marginal la va a cortar en su punto mínimo, ¿sale? Entonces es simplemente para que tengan ahí esta cuestión. Y aquí está lo que yo les acabo de contar, ¿no? Vean, tenemos nuestras dos curvas. Las rojas son la del producto marginal y la del costo marginal, ¿no? Cuando la empresa tiene rendimientos crecientes, ¿no? El último trabajador que contrata es sumamente productivo y aumenta y aumenta y aumenta su contribución al proceso. Lo que él produce es mayor que lo que me cuesta. Entonces vean los costos. Los costos vienen disminuyendo. Llegan a un mínimo, ¿no? Aquí llega un máximo. Y a partir si yo sigo contratando más trabajadores, pues ya no va a poner 6, ya no va a ser 6 camisas, ahora va a ser 5. Y ahora empieza a disminuir su productividad. Y con ello, ¿no? Los costos empiezan a crecer. Primero poquito, pero después más rápido y más rápido, más rápido. Entonces vean, es este espejito, ¿no? Cuando el producto marginal llega a su máximo, los costos marginales llegan a su mínimo. Y cuando empiezan a caer el producto marginal, los costos empiezan a subir, ¿no? Vamos a ver aquí en el caso del producto medio. Recuerden que el producto medio es qué tan productivo es cada trabajador en promedio de esa empresa. El costo variable medio me dice cuánto me cuesta en términos, ¿no?, de los costos variables cada unidad de producto en promedio. Entonces también tenemos un comportamiento similar. Cuando el producto medio, ¿no?, aumenta, los costos variables medios disminuyen. Pero vean, cuando este llega a su máximo, este llega a su mínimo. Y cuando ambos se cruzan, recuerden que lo veíamos en las etapas de la producción, esta es la etapa ¿de qué? Del óptimo técnico, ¿no? Aquí, 10 camisas es el nivel de producto que le conviene a la empresa, porque es la que es más eficiente en términos de lo que produce y los costos en los que incurre para producir. ¿Puede seguir produciendo? Sí, pero la productividad del trabajo va a disminuir y los costos van a aumentar. ¿Esto por qué es importante? Recuerden que siempre les pone aquí la de beneficios. Beneficio, precio por cantidad, menos, ¿no?, costos variables más costos totales, ¿no? Esto es beneficio, ingresos totales menos costos totales. Entonces, si esto empieza a caer, ¿no?, y empieza a aumentar, ¿qué le va a pasar a la tasa de beneficios, chicos? ¿Qué le va a pasar? Disminuye, ¿no? El beneficio. Disminuye, ¿no? Entonces, en estas etapas, ¿no?, en esta el beneficio aumenta, la tasa de beneficio llega a un máximo, ¿no? Y a partir, ¿no? Miento. Aquí, ¿no? Llega a un máximo, ¿no? Y a partir de ahí va a empezar a caer. Todavía la empresa puede seguir que puede, o sea, aquí es donde es lo mejor para producir. Aquí. Pero a partir de aquí, sus beneficios empiezan a disminuir. Todavía obtiene beneficios, pero los beneficios empiezan a disminuir. ¿Qué pasa? Recuerden que lo veíamos cuando veíamos las etapas de la producción. Aquí sigue contribuyendo el trabajador, pero va a llegar en un momento que el producto marginal va a ser 0 o se hace negativo, ¿no? Y aquí los costos marginales van a alcanzar su máximo. Entonces, a partir de ahí ya tiene beneficios 0 la empresa, ¿sí? En esta lógica, ya no le conviene seguir contratando trabajadores. Por eso es bien importante que ustedes, sea que grafiquen o que hagan ustedes sus cuadros, identifiquen, ¿no?, dónde cruza, dónde se corta la curva de producto marginal con la de producto medio, y eso tiene que coincidir en términos de costos con la intersección entre el costo marginal y el costo variable medio, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque la producción tienes que encontrar aquella producción óptima
¿no? En función de lo que producen y lo que te cuesta, ¿no? esa producción. Entonces, ahorita voy a regresar estos cambios en las curvas de costos. Voy a irme aquí al ejemplo que aquí está. Me dicen cuando la puedan ver. ¿Ya ven la otra diapositiva? Sí, ya se ve. Ok, entonces, vean. Me voy a volver a borrar todo esto para que no se confunda. Ahí está. Entonces, vean. Este era su ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué se les dio en el ejercicio? Se les dio, ¿no? Este dato de trabajo y este dato de la producción. Lo que les decía, lo primero que tienen que hacer, ¿no? Es sacar los datos de producto medio y de producto marginal. Ya les expliqué cómo se saca. Ahora, si ustedes se fijan, ya también habíamos contestado estas preguntas, la etapa de rendimientos crecientes es toda esta. El segundo trabajador produce 40, es más productivo que el primero. El tercer trabajador produce 50, es más productivo que el segundo. Rendimientos crecientes. ¿Sí? El producto medio, ¿no? Recuerden qué tan productivo es en promedio cada trabajador. En la etapa de rendimientos crecientes, bien, aumenta 30, 35, 40 y llega a un máximo. ¿Sí? Entonces, aquí va aumentando, llega a un máximo, pero a partir de que yo contrato el cuarto trabajador, es menos productivo que el tercero. Produce 40, ¿no? Y este produce 50. Entonces, ahorita que nosotros grafiquemos, ustedes lo veían por acá. ¿Dónde estaban aquí mis gráficas? Aquí estaban. Déjenme aquí lo borro. Bueno, no puedo borrar, ¿no? Vean, ¿no? Aquí, ¿no? El producto marginal llegaba a un máximo y empezaba a caer, ¿no? Y el producto medio todavía, o sea, seguía creciendo poquito, pero también llega a un máximo y empieza a caer. Se encuentra aquí ¿con qué? Con el producto marginal. Y aquí teníamos mi óptimo técnico. Si yo sigo contratando más trabajadores, la producción sigue creciendo, pero a tasas más pequeñitas, ¿no? Va perdiendo en términos de pendiente, la pendiente se hace menos evidente, ¿no? Se va acostando más la curva. La empresa, ¿por qué necesitaría contratar más trabajadores? Porque aumenta su demanda. Todavía puede seguir produciendo, ¿sí? Todavía tiene todo este rango, que aquí está en negro, no lo voy a rayonar más, ¿no? O sea, todavía puede seguir contratando trabajadores, pero sabe que los trabajadores que siga contratando van a ser menos productivos y que también que en términos promedios el trabajo se va a hacer menos productivo. Entonces vean, ¿hasta dónde deja de contratar trabajadores la empresa? Únicamente contrata 8 trabajadores, porque aquí la contribución de este trabajador ya es 0. Y lo máximo de producción aquí se alcanza. Y a partir de aquí empieza a caer. Ya no me interesa, ¿sí? Porque aquí ya en lugar de contribuir a la producción, se reduce la producción. Entonces es lo que nosotros veíamos acá, ¿sí? Gráficamente entonces veo que cuando el producto medio cruza el producto marginal, aquí es el óptimo técnico, ¿no? A partir de aquí, la empresa puede seguir aumentando su producción, pero la productividad marginal empieza a disminuir, ¿no? Y vean, el producto medio también disminuye. El producto aquí se hace 0, la contribución de este trabajador ya es 0. Si contrato un noveno trabajador, ¿no? En lugar de producir se van a estorbar y la producción disminuye, entonces ya no lo contrato, ¿sí? Eso es el producto medio y marginal, pero lo tengo que relacionar con los costos, ¿no? Costos fijos, aquí me dicen, la renta de local es de 1,000 pesos para todos los niveles de producción, ¿sí? Es igual. Costos variables totales, ¿cómo los obtengo? Multiplico mi nivel de trabajo, L, lo voy a multiplicar por lo que yo pagué de salario, que ahí eran 500 pesos.
500, 1000, 1500, 2000, ¿no? Aquí lo obtengo. Costo total, la suma de ambas. Aunque yo no produzca nada, ¿sí? Porque no tengo ningún trabajador contratado, yo ya tengo costos. Me interesa producir, ¿no? Entonces los costos totales siempre aumentan, siempre están creciendo. ¿Por qué? Porque es la suma de ambos. Vamos a poner atención ya en lo que estuvimos platicando ahorita, la curva de costo marginal. Vamos a ver cómo se relaciona con la curva de producto marginal, por eso ambas están en naranja. Entonces, en la etapa de rendimientos decrecientes, ¿qué pasa con los costos, chicos? Sé que Empiezan a disminuir. disminuyen. Llegan a un mínimo de 10, este llega a un máximo y a partir de ahí estos empiezan a disminuir y estos empiezan a ¿qué? A crecer. A crecer. Por eso tenemos nosotros, ¿no? Cuando tienen aquí ustedes graficado la de producto marginal y Q, ¿no? Tienen esto, ¿no? Llega a un máximo y aquí en la de costo marginal, ¿no? Y Q, aquí llegamos a un mínimo y a partir de aquí empiezan a crecer, ¿no? Entonces tenemos esa cuestión de espejo, ¿no? ¿Qué pasa en la cuestión del costo fijo medio? Entre más se produzca, ¿no? Esta siempre disminuye, porque los costos se prorratean, se dividen entre una mayor cantidad de productos. Todo esto siempre disminuye. Y tengo el costo variable medio. En promedio, de mis costos variables, ¿cuánto le toca a cada unidad producida? ¿No? ¿Qué característica? Lo que ya platicamos. En rendimientos crecientes, los costos variables medios, ¿qué les pasa? Disminuyen. Llegan a un mínimo y a partir de ahí empiezan ¿a qué? A crecer. ¿Sí? Entonces, ¿no? Y ya, bueno, tenemos la de costo total medio, que es la suma de ambas. Me interesa que pongan atención en esto. Por eso ahí está todo en amarillito. Ahorita vemos las gráficas. Entonces, vean, en el óptimo técnico, el producto medio, ¿no? Coincide con el producto marginal, es el mismo. Y en ese óptimo técnico, el costo marginal va a ser igual que mi costo variable medio, ¿sí? Lo que antecede es la zona de rendimientos crecientes, pero de aquí para acá es mi zona de rendimientos decrecientes. Lo que produce cada trabajador pues se va reduciendo, pero sus costos pues siguen aumentando, porque yo les tengo que pagar 500, produzca 10 o produzca 7, ¿sí? Entonces los beneficios del empresario disminuyen. A partir del octavo trabajador, pues ya no me conviene seguir contratando. ¿Por qué? Porque ya no está aportando, o sea, vean, aquí ya no aportó nada, la producción era igual, su contribución fue cero. Y si yo contrato un noveno trabajador, ¿no? El producto va a disminuir, su contribución va a ser negativa, ¿no? ¿Y qué pasa con los costos? Crecen y vean, este pasó de 18 a 21, ¿no? El costo total medio pasó de 22 a 26. Entonces, eso es importante que ustedes lo noten. ¿Dudas hasta acá, chicos? No. No, ok. Ahora, ahí en su ejercicio tenían que sacar todo esto y venían una serie de preguntas, ¿cierto? Entonces, vean, aquí lo que yo tengo es graficado mi curva de costo total medio, la amarilla es mi curva de costo marginal, la azul es mi curva de costo variable medio y esta naranjita es la de los costos fijos medios, las que siempre caen, ¿no? Ahí vienen disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de producto. Entonces, donde corta la curva de costo marginal al azul, que es la de costo variable medio, es el óptimo técnico en términos de producto. Pero todavía
Veíamos que la empresa puede seguir produciendo, pero los costos empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo vean. Entonces, venían una serie de preguntas, si mal no recuerdo. ¿Las tienen ahí ustedes a la mano? Porque creo que aquí no las puse. ¿Las tienen las de costos o no? A ver, ¿qué estoy buscando? Sí, gracias, Jaime. A ver, dejen ver si yo aquí, por casualidad también. La primera Ajá. es cómo se comporta la curva de producto marginal. ¿Cómo se comporta la curva de producto marginal? ¿Qué podrías decir, Raúl? Que primero Que en la etapa de sí, rendimientos crecientes, la curva de costo marginal, ¿qué? disminuye. Disminuye, ¿no? Y que eso coincide con el aumento, ¿no?, de la productividad marginal, pero que esa disminución llega a un punto mínimo y a partir de ahí empieza, ¿qué? A crecer. A crecer, ¿no? Y cada vez más, bueno, aquí en el ejercicio no se ve, fíjense, ¿no? 10, alcanzó su mínimo en 10 y a partir de aquí empieza, ¿qué? A aumentar, 12.50, luego 16, aumenta poquito, luego 25, luego 50, ¿sí? Entonces cada vez ya lo hace a medida que entramos más en la zona de rendimientos decrecientes, donde ya casi ven, esta producía 40, luego 30, luego 20, luego 10, ¿no? Aquí los costos marginales aumentan cada vez más rápido, ¿sí? El costo marginal tiene ese comportamiento de espejo con la curva de producto marginal, ¿sale? La otra pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo se comportan las curvas de costo medio? ¿Cómo se comportan las curvas de costo medio? Tenemos dos. ¿Quién me dice cómo se comportan? Ambas en la zona de rendimientos crecientes disminuyen, llegan a un mínimo y empieza la zona de rendimientos decrecientes donde estas aumentan. ¿Las dos, Raúl? ¿Qué pasa con el costo fijo medio? Sigue disminuyendo el Esa fijo siempre medio. disminuye. Las que tienen esta forma de U, o sea, esta siempre disminuye, esta siempre va así. Así, ¿no? Pero estas, ¿cómo son? ¿No? Disminuyen y a partir de aquí empiezan a aumentar. Disminuyen y a partir de ahí empiezan a aumentar. ¿Sí? Ok. Otra pregunta. La otra es, ¿a qué nivel de producción se encuentra el óptimo técnico? ¿A qué nivel de producción se encuentra el óptimo técnico? Aquí. En 4. Ese es nivel Con de 4 trabajadores. trabajo. Ahí ya te hubieras equivocado en el examen, Adán. Bueno, con 4 trabajadores, ¿no? Y No. ¿Cómo lo dirías? ¿A qué nivel de producción? cuando se producen 160. Pues cuando se producen 160, ¿no? Este es el nivel de producción, 160, ¿no? Y cuando tengo 4 trabajadores contratados. ¿Por qué? Porque la curva de producto marginal coincide con la de producto medio y vamos a ver lo mismo en términos de costo marginal y de costo variable medio. ¿Qué más nos preguntan? ¿Qué pasa con las curvas de costo marginal y costo marginal medio? ¿Qué pasa con estas curvas de costo marginal y costo marginal medio o costo variable medio, Yasmín? Costo variable medio, perdón. Costo variable medio. Y decíamos que también tienen forma de U, que en las etapas de rendimientos crecientes a ambas disminuyen, ¿no? Y en las etapas de rendimientos decrecientes empiezan a aumentar a tasas cada vez mayores. Siguiente pregunta.
poco ya se acabaron las Suponga, preguntas? no. Ujú. A ver, Supongo que el alquiler aumenta de 1000 a 1200. ¿Qué curva se modifica? ok. A ver, vamos a hacerlo aquí. Porque no sé, bueno, según yo sí tenía aquí esos ejercicios. Déjenme ver si aquí viene. Aquí está. Qué raro que no está ese. A ver, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer desde acá. ¿Ok? Vean. Esto tiene que ver con cómo se... Ustedes han visto, ¿no? Que a lo largo del curso con lo que estuvimos revisando, que las curvas se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí nos están preguntando acerca de esto, ¿no? ¿Cómo se modifica la posición de la curva en función de cómo cambian algunas variables? Entonces aquí nos dice, fíjense, ¿qué va a pasar? Ay, pero es que no entiendo por qué no tengo esa parte del ejercicio. A ver, déjenme ver. Denme un minuto, a ver si aquí lo tengo, porque eso sí me interesa que lo vean. A ver. Me voy a pasar, a ver, voy a dejar de compartir esto y nos vamos aquí a Excel. Me dicen cuando lo puedan ver. Ya se ve. Ya se ve. Ok. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. ¿Sale? Es lo mismo que tenemos nosotros en el PowerPoint. ¿Sí? ¿Dónde está el óptimo técnico? Ya lo decíamos con Adán, cuando se producen 160 camisas, pasteles y se tienen 4 trabajadores contratados. ¿Cómo lo sé? Porque el producto medio es igual al producto marginal y el costo marginal es igual al costo variable medio. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa? Dice ahí, suponga usted, ¿sí? Suponga usted que el costo del alquiler aumenta. ¿El costo del alquiler es costo fijo o costo variable? Costo fijo. Costo fijo. ¿Qué curvas creen que se modificarían, chicos? ¿Se modifica la curva de costo variable total? No. Pues no, porque aquí nada más es salario, trabajo. ¿Se modifica la curva de costo total? Sí. Sí, porque es la suma de ambas. Ok. ¿Cambia mi curva de costo marginal? Sí. Bueno, dicen que sí, ahorita lo vemos. ¿Cambian los costos fijos medios? Sí. Pues sí, ¿no? ¿Cambia la curva de costo variable medio? No. 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 ¿Y la de costo total medio? Sí. Ok. Vean ustedes lo que tenemos aquí, ¿sale? Tomen nota en el costo marginal. Entonces aquí no va a ser 1000. ¿De cuánto va a ser Jazmín? De 1200. ¿1200? Ajá. Ok. Entonces, bueno, no estaba. ¿Qué pasó con la de curva de costo total? Vean, me regreso aquí, ¿no? Estaba 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, todo esto. Aquí está en 1667, 1250, 10, ¿no? Ok. Si yo aumento mis costos fijos totales, ¿se modifica cuál? El costo total, ¿sí? Aumenta. Era de 1000, ahora era de 1200, aumenta. Se modifica mis costos fijos medios, se modifican mis costos totales medios. ¿Qué pasa en términos del costo marginal? Vean, ¿no? 40, 40, 12, 50, 12, 50.
Es el mismo. ¿Por qué no se modificó? ¿Sí se ve o no se ve? Vean, voy a copiar esto. Aquí lo voy a poner para que ustedes vean. Pegar. Ahí está, ¿no? Son los datos que están ahí. Si aquí en lugar de decir 1000 va a ser 1200 para todo, ¿hubo cambio en la de costo marginal? No, ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque el aumento va a seguir siendo el mismo. Bueno, va a seguir siendo constante. ¿Qué es el costo marginal? ¿Qué me dice la fórmula? ¿Cómo cambia qué? El aumento en el costo total sobre el aumento en la ¿En producción. cuánto cambia mi costo total cuando aumenta mi nivel de producto? Entonces, el costo marginal me dice en cuánto cambia el costo total cuando aumenta mi nivel, ¿no?, de producto. ¿Por qué no se modifica? Porque el cambio que se está dando, en este caso los costos fijos medios, no tienen absolutamente nada que ver con el nivel de producto. La relación sigue siendo la misma. Si ustedes, y esto fue que lo copié tal cual como lo teníamos aquí, ¿no? Cambios en el costo fijo no van a tener efecto en el costo marginal. Pero vamos a ver ahora qué pasa cuando modificamos, regreso. Entonces vean, cuando yo aumento el costo fijo, va a modificar aquellas curvas, ¿no?, donde está implícito al costo total porque es la suma, pero esta sigue igual porque aquí únicamente es el resultado de multiplicar trabajo por el salario, ¿no? Esta no se modifica, pero la de curva de costo total sí, ¿sí? Aumenta. Pero la relación para sacar el costo marginal, en cuanto cambie el costo total a consecuencia de que cambie el producto total, ¿no?, no está afectada. Eso no se afecta, eso sigue igual. Vamos a ver en el caso de costo fijo medio. Este sigue igual. Ah, perdón, este sí cambia porque es costo fijo medio. Aquí es más alto. Vean, 40, aquí era de 33. ¿Sí? ¿Qué pasa en el costo variable medio? Aquí es de 16. Pues no se modificó. ¿Qué pasa, no?, en el costo total medio? Aumentó. Antes era de 56, 30, bueno, ahora es 56, 31 y antes era de 50, 28. Si yo graficara, ¿qué le pasaría a mis curvas? ¿Se desplazan hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué pasa? Hacia arriba. Se desplazan hacia arriba. ¿Por qué? Porque aumentan mis costos. ¿Sí? Vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuál es el otro? Regreso aquí a 1000, ¿no? Borro esto. Ahí está. Ok. ¿Cuál es el otro caso, Jazmín? Suponga usted que ¿qué? Que aumentan los salarios de 500 a 500 a 600. 600. De 500 a 600, ¿no? Entonces aquí está en 500 y aquí van a ser 600. ¿Qué curvas se van a ver afectadas, chicos? ¿La de curva de costo fijo? No. Pues no. ¿La de curva de costo variable total? Sí. Cada nivel de producción me va a costar más, ¿no? ¿La curva de costo total? Sí. ¿La curva de costo fijo medio? No. ¿La curva de costo variable medio? Sí. ¿La curva de costo total medio? Sí. ¿La curva de costo marginal? No. Vamos a ver.
Entonces, aquí en lugar de 500, ¿de cuánto va a ser? De 600. 600. 600. Vamos a ponerle. Es que no me acuerdo si. Vean, ¿no? Fíjense. Entonces, ¿qué pasó? La curva de costo total. Déjenme si no. Ok. A ver, déjenme ver si aquí ya me. Ah, pues no, ¿verdad? Ahí está. Déjenme. Esto lo muevo para que. Vean, estos son mis datos originales. ¿Sí? Aquí era de 500, mis costos totales eran, a un nivel de producción de 30, mis costos totales eran de 1500. A un nivel de producción de 70, mis costos totales eran de 2000. Vamos a ver qué pasa con el nuevo salario. Vamos a poner aquí 600, ya no me lo llevo a quedar. A ver si me lo multiplico por la. No. Tengo que poner desde acá. Ah, eran 600, ¿verdad? ¿Lo teníamos en 500 o cuánto lo teníamos? Lo teníamos en 500 y se modificaba para 600. Ok, entonces aquí le pongo 500. Ahí está. Entonces aquí está 500. Ahí están, ¿no? Déjenlos copio. Copiar. A ver si me los copia igual. Lo tengo que poner. Lo está modificando, ¿verdad? Entonces déjenme ponerlo como valores, nada más para. Ahí están, ¿no? Los voy a poner todos ahí en amarillo para que los vean. Entonces, vamos a modificar los costos variables totales. Ahora van a ser de 600. ¿Ok? Ahí está. Vean, vamos a comparar estos dos. Va a ser más chiquito. Ahí está. ¿Sí? La curva de costo fijo total sigue la misma. ¿Qué pasó con los costos variables totales? Aumentaron. Cada nivel de producción me cuesta más en términos de costos variables totales. ¿Qué pasa en términos del costo total? Que cada nivel de producción me cuesta más en términos de costos totales. Vean el costo marginal. ¿Qué pasó? El amarillo es el original, ¿no? El que está arriba es el nuevo, a este nuevo nivel salarial. ¿Aquí qué pasó? ¿Sí se modificó? ¿Siguió igual? ¿Qué le pasó? Aumentó, ¿no? Se modificó. Ujú. Aumentó. ¿Por qué? Porque recuerden que el costo marginal me habla de cómo cambia el costo total cuando se modifica el nivel de producción. ¿Sí? Pero recuerden que este nivel de producción tiene detrás una cantidad de trabajo empleado. Y si ese trabajo se hace más caro, cada nivel de producción se hace también más caro. Por eso, ¿sí? Cuando hay cambios en los costos fijos, no se modifica el costo marginal. Pero cuando hay cambios en los costos variables, el costo marginal aumenta. Vean, el óptimo técnico, y aquí lo voy a poner, ¿dónde estaba el óptimo técnico? 40, 40, es que ya no lo copié. Es 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Dónde está? Déjenme ver, es con 1000, 2400, creo que es este, ¿no? ¿Es acá? No lo sé. Creo que es ahí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿O es uno antes? Ah, no, es uno antes. Acá. Este es el original, lo voy a poner aquí con negrito. Vean. Aquí, ¿no? Tenía yo mi óptimo técnico en términos de costos y etc. El costo marginal era igual al costo variable medio. ¿Sale? Y esto correspondía con que el producto medio era igual al producto marginal. Vean, dado este aumento en el costo del salario, seguimos teniendo que nuestro óptimo técnico se da a este nivel de producción. Pero va a ser más que, chicos, más barato o más caro. Más caro. Más caro, ¿sí?
Entonces, sigue siendo el mismo óptimo técnico, al mismo nivel de producción. Pero aquí, ¿no? Los costos eran de 12.5 y aquí son de 15. Va a ser más caro producir, ¿no? En ese óptimo. Los beneficios se reducen. Entonces, vamos a ver qué le pasa a las siguientes columnas. El costo fijo, medio, pues no le pasa nada. Sí, igual, vean, 33, 14, 8, es lo mismo de acá. Costo variable medio, ¿no? Aumentó el salario. ¿Qué le pasó entonces a los costos variables? ¿Aumentaron o disminuyeron? Aquí era de 16, Aumentaron. aquí ya es de 20. Aquí era de 14, aquí es de 17. Aquí era de 12, aquí es de 15. Aumentaron. A cada nivel de producción, ¿no? Entre más contrate, aquí empiezan a aumentar, ¿no? 20, 17, disminuyen, aumentan, 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 aumentan. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen graficada su curva de costos, ¿no? La de la palomita. Este aumento en el salario les va a desplazar la curva hacia arriba o hacia abajo. ¿Van a aumentar los costos o van a disminuir? Aumentan. ¿Y si aumentan, hacia dónde se desplaza la curva? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Veamos esta cuestión del costo total medio. También se modifica, aumenta. Esta es la original y a cada nivel de producción pues se va a aumentar. Entonces, ¿no? También se desplaza hacia arriba. ¿Sale? Si nosotros vemos aquí en nuestro ejercicio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Venía esta cuestión de los costos. No era aquí, déjenme. Les dejo de compartir y me voy a... ¿Dónde estaba? No sé aquí. Nada más que no era esto. ¿Dónde está acá? Me dicen aquí cuando lo puedan ver. Esta última parte, les digo, viene ahí en su libro y habla, aquí está, ¿no? Los cambios en las curvas de costos, la posición de las curvas de costo, ¿sí? Entonces, si dice aquí, ¿no? ¿Qué puede hacer que se modifiquen las curvas de costos? Cambios en los precios de los factores de la producción, que fue lo que nosotros hicimos en este momento, ¿no? Un aumento en el salario, el costo variable, ¿no? Un aumento en la renta que impacta el costo fijo. Cambios en los precios de los factores de producción, si aumentan, incrementan los costos de la empresa y desplazan lo que acabamos de platicar, las curvas de costos hacia arriba. Pero imagínense que hubiéramos dicho, oye, disminuye el precio del local, era de 1000, ahora es de 200, ¿no? Y el salario es más barato, pagábamos 600 y ahora pagamos 300. ¿Qué le va a pasar a estas curvas de costos? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Si tienen que pagar menos por salarios y menos por el local, disminuyen sus costos, ¿no? ¿Cómo se desplazarían? ¿Hacia arriba o hacia abajo, Cristian? A ver. Costo marginal, costo variable medio, un ejemplo, ¿no? Entonces, disminuyen y caen. Si aumentan sus costos, ¿no? En este caso, si... bueno, no voy a poner aquí el costo marginal, no voy a poner únicamente el costo variable medio. Si aumenta el salario, ¿qué le pasa a esta curva? Sus costos aumentan o disminuyen en términos de costos variables medios. Aumentan. ¿Y cómo lo veo gráficamente? Con un desplazamiento hacia arriba. El mismo nivel de producto me va a costar más. Pero si les digo, oye, ¿sabes qué? Que ahora el salario ya no es de 600, es de 200 por trabajador. ¿Qué le va a pasar a mi curva de costo variable medio? Se va a desplazar hacia abajo. Disminuye. Ese nivel de producción me va a costar menos, entonces se va a desplazar hacia abajo. ¿Sí?
es lo que nos están diciendo aquí, ¿no? Un cambio en el precio de los factores de la producción, en este caso del trabajo, si el salario se incrementa, si es más caro contratar a los trabajadores, mis costos aumentan. ¿Cómo se ve en términos de las curvas? Se desplazan hacia arriba. ¿Y qué pasa si el salario que yo les pago disminuye? Disminuyen mis costos y la curva de costo variable medio, ¿no? Disminuye. ¿Sí se entiende esta cuestión? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ver la de costo fijo medio. Costo fijo medio. Recuerden que el costo fijo medio pues tiene una tendencia a disminuir, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando cambia el nivel de producción? ¿Qué pasa, ¿no? Si ustedes tenían ese comportamiento en esta curva, pero les dicen, aumenta el precio del local, ¿qué le pasa a la curva de costo fijo medio? Pagaban 1,000, ahora tienen que pagar 2,000. Piensen en la renta del Coronado, ¿no? Era 50,000 pesos y eran 100 personas. Ahora les dicen, oye, ¿qué crees? ¿No? Que no va a ser de 50,000, va a ser de 100,000. Aumentan sus costos, ¿no? ¿Qué pasa en términos de esta curva? Aumentan los costos, ¿se desplaza hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Pues aumentan, ¿no? Van a tener la misma tendencia, pero van a ser costos mayores. ¿Qué pasa si les dicen, oye, ¿qué crees que porque conoces al dueño del salón, pues era 50,000, se las dejamos en 10,000 pesos? ¿Qué le pasa a la curva de costos fijos medios? Se desplaza hacia abajo. Se desplaza hacia abajo. Tiene la misma tendencia, pero ahora van a ser los costos menores. Es lo que nos están explicando aquí, los que les acabo de explicar, lo que vimos con la tabla. Cuando hay cambios en el precio de los factores de la producción, un aumento en el precio de los factores incrementa los costos de la empresa y desplaza las curvas hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿no? Dice, aunque el mismo depende de qué factor cambie de precio, que es lo que vimos. Si hay un aumento en los costos fijos, ¿no? Las curvas que se van a ver afectadas es el costo fijo total, el costo fijo medio y el costo total, pero no afecta ni al costo variable medio, ni al costo variable total, ni al costo marginal. Si hay un aumento, ¿no?, en algún precio de los insumos del trabajo que aumenten los costos variables, van a verse afectadas todas las curvas, ¿no?, donde esté involucrado el costo variable. El costo variable total, el costo variable medio, el costo marginal, el costo total. Pero aquellas donde están los costos fijos pues no se ven afectadas. Entonces esto puede ser, chicos, hacia arriba o hacia abajo. Si hay aumentos se desplazan hacia arriba, aumentan los costos. Si hay disminuciones se desplazan hacia abajo porque disminuyen mis costos a los diferentes niveles de producción, ¿sí? Y aquí también me dicen una cuestión importante. ¿Qué pasa si hay cambios en la tecnología, ¿no? Imagínense ustedes que están sembrando una tierra con arado, ¿no?, con un caballito, con un buey, y ahora tienen un tractor. Pues va a aumentar su productividad, aumenta el producto marginal, aumenta el producto medio, y ese cambio en la tecnología va a reducir sus costos de producción. Entonces, aunque no cambien, ¿no?, los precios de los factores de producción, cambios tecnológicos favorables que aumenten la productividad, que aumenten el producto medio, van a hacer que esta zona de rendimientos crecientes se mantenga más y va a hacer que sus curvas de costos se desplacen hacia abajo. Lo que va a producir un trabajador con un tractor que con un caballito es mucho mayor que lo que tú gastas pagándole. Entonces tus costos se reducen, ¿sí? Y caso contrario, si hay un retroceso tecnológico, que hay una guerra, que se destruya capital físico, tus curvas de costos aumentan, ¿vale? Entonces, eso simplemente ustedes pueden hacer ese ejercicio, así como lo vieron que lo tenía en el documento en Excel, lo pueden ver y pueden jugar, ¿no? A ver, ¿qué pasa si aumento el costo del salario? ¿Qué pasa si aumento el costo del local? Lo reduzco, ¿no? Y ahí ven
¿no? Cómo se va, lo pueden graficar, ¿no? Y ahí ven cómo se van modificando las curvas. Si se desplazan hacia arriba, se desplazan hacia abajo, qué pasa con el óptimo técnico, ¿sí? Entonces eso es importante. Dejo aquí de compartir y detengo la grabación.